Bueno, primero de todo, muchas gracias por todos que están hoy aquí, ¿no? Va a ser un poco raro porque vamos a estar con la mascarilla todo el rato. También no tuvimos muchas clases, entonces hay gente ahí en Zoom conectada. También va a quedar grabada la charla de Andrea, entonces también después podemos ver o pasar por otras personas, ¿no? Hoy es un día especial porque es el cierre del laboratorio, ¿no? Quedamos como, ahora ya, por todo lo que pasó, como un año, ¿no? No directo. Creo que aún, qué bien, porque si no ya debemos estar cansados demasiado. Pero bueno, interesante poder cerrar con la charla de Andrea y poder, claro, tener una conferencia que hable un poco sobre el confinamiento de la imagen, ¿no? Intentamos durante estos meses hablar de distintos puntos, ¿no? De distintos acercamientos de la postfotografía y de la producción de las imágenes en el contemporáneo. Creo que tocamos muchos de los temas que hoy vemos crecer, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos sobre los tiempos de pantalla, ¿no? Sobre las imágenes que se puede ver, las imágenes que están impedidas de alguna forma o inaccesibles, ¿no? Y qué tipo de imágenes entonces está en, en, en demasiada exposición. Y bueno, y hoy Andrea Soto ha aceptado hacer la final. Entonces, bueno, es esto con mucha alegría. Gracias, Andrea, por venir. Hablar un poquito entonces del confinamiento de las imágenes, de qué imágenes entonces son estas de este primer periodo de la pandemia, ¿no? ¿Qué imágenes miramos y qué imágenes no miramos y que tal vez no vamos a mirar nunca? Es esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y gracias también a las personas que nos están acompañando en forma de imagen a través del streaming desde sus casas, desde los lugares donde se encuentren. Me siento muy privilegiada de poder acompañarles esta tarde. Y cuando recibí esta invitación, lo cierto es que tuve muchas dudas de poder tener algo que decir respecto a esto, porque me siento muy tan dentro de la pandemia, tan dentro de la situación, que aún me cuesta, creo, poder comprender en el sentido de comprendernos, de orientarnos en ella. Me siento muy desorientada respecto de la situación por la que estamos atravesados y estamos inmersos y a veces arrolladas también por ella. Entonces, pero al mismo tiempo recordé que hay algo que yo he aprendido de uno de los filósofos al que le he dedicado las últimas investigaciones, que tiene que ver con el pensamiento de Jacques Rancière. He aprendido de él que si hay algo, si hay un lugar desde el que uno puede hablar o si hay un lugar desde el que uno puede pensar es desde el no saber. Así es que desde ese lugar, desde ese posicionamiento, desde ese no saber, es donde voy a compartir algunas reflexiones hoy. Y de un no saber que es doble, porque es un no saber de la situación, pero también es un no saber bastante particular y bastante osado, venir a hablar de las operaciones imaginarias y sobre todo de los modos de hacer entre gente que se dedica profesionalmente a hacer imágenes. Y cuando todas las imágenes que hago son amateur, diríamos, o de esto de que todos somos fotógrafos, como decía Benjamin, y todos vamos produciendo muchísimas imágenes. Pero quiero decir, al menos, sé que ustedes tienen una reflexión que se ha sostenido al menos durante un año en relación a distintas prácticas, posibilidades y límites de la fotografía, y a interrogarse también juntos qué puede querer decir, o según lo he entendido yo al menos, qué puede querer decir la práctica fotográfica hoy, ¿no? O la práctica postfotográfica, que también sería interesante luego poder discutir un poco en torno a ella. Por lo tanto, yo he intentado estructurar una suerte, bueno, en 7 puntos, que no sé si alcanzaré
al menos a esbozarlos todos, intentaré que sí, pero sobre todo son como a lo mejor líneas o una suerte de relieve que quisiera compartir para luego poder discutir en torno a ellos. El primero de ellos, bueno, y sobre todo también quería decir, muchos tienen que ver con reflexiones previas, con reflexiones de los propios estatutos, lugares y usos que tienen las imágenes en nuestras relaciones, o sea, no solo las imágenes del arte, sino las imágenes que vemos, consumimos, las que construyen mirada y las que no nos devuelven la mirada también, diría, o sea, como no afinaré demasiado qué vamos a entender por imagen, pero con esto quiero decir imágenes como de distintas superficies. Y a partir de ahí querría pensar un poco, compartir algunas lecturas que me han interpelado durante estos meses o durante estos días, y que se articularían en torno a una cuestión que ya desde hace un tiempo viene intensificándose para mí, que yo creo que, por supuesto, no soy yo ni la primera en decirlo, ni la primera en abordarlo, ni menos desde esta perspectiva, que tiene que ver con aquella pregunta, sobre todo en esto que así llamada cultura visual, ¿qué puede, lo que se esperaría de la gran pandemia de los últimos, al menos 80 años, digámoslo así, y del principio del siglo XXI, ¿cuáles serían las imágenes que esperaríamos de esa pandemia, sobre todo considerando que la nuestra es la así nombrada cultura visual? Si pensamos y recurrimos en imaginarios anteriores de cuáles son las imágenes de pandemias o de crisis así sanitarias anteriores, lo vemos en la pintura, bueno, en la literatura, hay una serie de imágenes ricas, no sé si ricas en el sentido de que nos permiten levantarse, imaginar determinadas situaciones de las que no hemos formado parte y que han lazado una historia de las imágenes también, y unos regímenes de imageneidad, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, la sensación que yo tengo, y que podemos discutir, creo que más o menos lo que intentaré es argumentar esto que no es solo una sensación, es que a pesar de esta cultura visual en la que nos encontramos, hay una escasez de imágenes sobre la pandemia. ¿Y qué quiero decir con esa escasez de imágenes? Porque si uno busca en los buscadores de imágenes, sobre todo esto de Getty Imagen, no sé, salen 15 millones de imágenes, o sea, hablar de escasez de imágenes, de hecho cuando ya en algunas redes sociales compartía el evento y parecía que yo estaba haciendo una provocación con el resumen, ya tenía varias personas saltándome al cuello diciendo que casi como se puede decir una cuestión de tamaños, dimensiones, que por supuesto no tiene en mi caso ningún afán provocador, sino que, y es lo que intentaré argumentar ahora, de qué tipos de imágenes o qué estamos entendiendo por imagen cuando hablamos de una escasez de imágenes de la pandemia. Sobre todo, diría yo, si pensamos que las imágenes, para quienes creemos en que las imágenes tienen una potencia crítica y especulativa para resistir a las formas de adaptación, sobre todo lo que se exige de nosotros ahora es adaptarnos vertiginosamente a unos modos de habitar a los que la crisis nos ha forzado. Y nos ha forzado por distintas razones, y también a pensar el proceso que están teniendo las imágenes, el proceso de normalización que suelen ocurrir en todos los estados de excepción. Por tanto, si pensamos que las imágenes no solo sirven en términos de proyección, de proyectar una realidad que suele ser bastante unificada, o un régimen de representación que se intenta proponer, creo que urge preguntarnos por los modos de imaginar esas realidades sin imágenes. ¿Cuáles son esas realidades que no tienen imagen, ya no porque la imagen les falte, en el sentido de aquello que no fue capturado, sino sobre todo que no tienen realidad en el sentido de que no tenemos la capacidad de imaginar esa realidad? Y también que a mi juicio abre la pregunta por cómo hacer esa toma, o si es que se puede usar la palabra toma o de recoger, o si habría que recualificar incluso los mismos
el peso de nuestras herencias conceptuales en torno al levantamiento de imagen. Y a partir de ahí a mí me parecería que esto trazaría una cuestión que Rita Segato planteaba en un artículo que escribió que se llamaba Todos somos mortales, que eran reflexiones en torno a la experiencia del coronavirus, todo diríamos un universo que tendría que ver más, no con una obsesión en lo utópico, incluso sobre cuál es el futuro, o una pregunta que me parece muy válida de formular, cuál es el lugar que ocupan las imágenes en dibujar los horizontes de futuro, sino no tanto en el horizonte utópico, sino en aquello que es más bien tópico, dice Rita Segato, que tendría que ver con los territorios que la imagen puede construir. Y en ese sentido, una primera línea digresiva de la que yo me suelo distanciar cada vez con más vehemencia, tiene que ver con toda aquella de una tradición ya bastante amplia que no deja de afirmar un lamento sostenido, una suerte de compasión agónica de nuestro presente, que se dice se caracteriza por una suerte de refinamiento tecnológico y extrema estupidez, ¿no? O sea, como que estamos entre esos dos ámbitos, y como que hubiera una pérdida en la realidad de la vida y que tuviéramos un deseo radical de huir del cuerpo para entregarnos a la seducción de las imágenes. Yo creo que justamente esta nueva arremetida contra el cuerpo, esta idea de que todos nuestros cuerpos son peligrosos o son potencialmente que pueden contagiar y que pueden generar una suerte bueno, no bien bombas biológicas, pero sí al menos sospechoso. De hecho, hoy mismo yo ni siquiera puedo hablar sin mascarilla, aunque la próxima persona tenga 2 metros de distancia, porque mi cuerpo es sospechoso de poder transmitir el virus. Y en ese sentido a mí me parece interesante recordar, y uno de los elementos de los que yo me quisiera detener hoy, en el que estaba pensando mucho, que tiene que ver con las aportaciones que hizo el filósofo francés recién fallecido, que es Bernard Stiegler, sobre el carácter farmacológico. Él dice de la realidad, pero yo quisiera hablar del carácter farmacológico de las imágenes. Pero quería detenerme en esta primera cuestión, de esta suerte de miseria simbólica de la que hablaba Stiegler, ¿no? No tanto preguntarnos a lo mejor por qué hay esta suerte de, ¿cómo llamarlo? Suerte de inmunodepresión, dice Iván Pintor, de las imágenes para poder, ya ni siquiera digo imaginar otros escenarios posibles, sino representar los que hay. Y me gusta recordar algo que me ha llamado la atención desde hace bastante tiempo, y es que Narciso ha sido el emblema de este obstáculo cuando la mirada se congela ante una imagen o lo que se caracteriza, se dice, como la sociedad actual, que es el narcisismo. Pero a mí me gusta recordar que lo fundamental de este mito no es tanto que Narciso se hubiese enamorado de sí, transformándose en el ícono de la vanidad y del orgullo, sino que antes de enamorarse de sí mismo, Narciso se enamoró de una imagen, o se enamoró, o se quedó, diríamos, prendado de una imagen, que antes de saber que era su propio reflejo, se queda siguiendo una imagen. Y a mí me parece interesante cuando pensamos en cuáles podrían ser esas potencias imaginantes, o desde dónde trabajar esas potencias imaginantes ante esta suerte de miseria simbólica en la que estamos inmersas, que lo que funda, diríamos, o visto desde un desplazamiento, si pensamos que Narciso no solo es aquel enamorado de sí mismo, sino que se enamora antes de una imagen, me parece que ese desplazamiento que podría ser menor, lo que nos lleva es a pensar que existe esta fuerza en la imagen, que proviene de su poder de las transformaciones simbólicas. El sí mismo, dice Patrick Baudet, no se vuelve espejo sin que la imagen previamente lo haya transfigurado. Y ahí, en ese sentido, en esa idea de la imagen entendida no solo como una proyección o una reproducción, sino como un plano de conexión que abre y obra, pensaba que
es donde se puede explorar una comunidad de prácticas donde se puedan ejercitar modos de no adaptación a los sistemas hegemónicos, en donde poder crear lo imprevisto, aquello que es lo que nunca fue visto. Y quería compartir con ustedes algunas imágenes, seguro ustedes conocen muchos más, que a lo mejor algunas pueden contestar estas imágenes incluso, pero yo me he dado cuenta, y en esto me parece como muy, muy interesante, un artículo que escribió Iván Pintor, que se llama Iconografías o Iconologías de la pandemia, y yo quería recuperar algunas de sus reflexiones para detenerme en ellas, sobre todo para tratar de preguntarnos qué función están cumpliendo las imágenes en esta realidad que estamos viviendo, cuál ha sido el paisaje de las imágenes y cuáles han sido las zonas de atención. Para desde luego preguntarnos cómo ensanchar entonces el campo de los posibles en vez de quedarse con los probables. Porque hoy día todas las tendencias de la digitalización de la vida diría que no hacen más que abocarnos a la automatización, ¿no? A todos procesos que son justamente probables, que yo veía que ustedes habían estado haciendo esta lectura justamente de William Flusser, que uno de sus focos de atención principal como modo de subvertir estos imaginarios que se nos imponen es tender a hacer imágenes improbables. Y lo que yo veía de estas imágenes, a ver si voy a poder hacer bien el acto de compartirlo también con las personas que están siguiendo la sesión por streaming. Creo que lo he hecho bien. Ahora lo que no se hace es que solo se transforme en pantalla, pero bueno, si es muy complicado tampoco pasa nada. Aquí o que hicimos antes, ¿no? Gracias. Y pensaba en estas imágenes, que de hecho, como las imágenes más recurrentes al principio eran las de los guantes o las de las mascarillas, ¿no? Y estas dos primeras imágenes son de Clemente Bernat, de una serie que se llama Ante el Umbral, que diría que son estas en Madrid, y las otras desconozco su autoría, las he ido cogiendo de una búsqueda en internet, así es que no podré detenerme demasiado en quién las ha hecho. Y veía que la mayoría de estas imágenes son imágenes del distanciamiento, imágenes en este caso de todas las filas que teníamos que hacer para las compras, imagen del Papa ahí en el Vaticano dando la misa y sin feligreses, una vez más, imagen aquí está la formación, es similar a la que tenemos ahora, de hecho nos hace un poco de espejo, excepto por los rasgos de los ojos, de los aplausos, ¿no? Pero además era como de lo que pasa del balcón hacia afuera, no de lo que estaba aconteciendo del balcón hacia adentro, al mismo tiempo que se estaba yendo a los espacios más íntimos, o que así nombrábamos como íntimos, y ya la división entre el espacio público y el privado era muy, muy difusa. Ahora muchos de nosotras estábamos impartiendo clases desde nuestra habitación y además buscando el enfoque que se trapeciara más la imagen para que se viera lo más neutro posible, sin los rasgos de nuestra identidad, al mismo tiempo que estábamos siendo más penetrados en esta identidad o en la exposición de esta intimidad, o esta suerte de espectáculo de la intimidad, ¿no? Que incluso algunos, gente que trabajaba en televisión, hacía los programas desde su casa, etcétera. Las imágenes de la mayoría de estas representaciones eran los aplausos de la ventana hacia afuera. Y tampoco se sabía muy bien a quién aplaudíamos. Era como un rito del estar en ese umbral, del respirar. ¿Quiénes tenían un balcón o una ventana para hacerlo? Que tampoco podemos decir que esa fuera la realidad que todas teníamos en nuestra casa. Luego, estas imágenes de algunas de las personas que no tenían dónde confinarse, también han sido algunas imágenes que he visto bastante presentes en los medios, o al menos en las redes. La imagen del desabastecimiento, ¿no? De todos esos entes, como dice Heidegger, en la pregunta por la técnica que acumulamos, que almacenamos, ese stock de almacenamiento que ha caracterizado a la técnica moderna
el miedo, la manera de representar el miedo era con los supermercados vacíos, o no tenemos comida, o no hay abastecimiento. Luego, las camas con el ejército, pero las camas sin cuerpo, o sea, estos hospitales que se levantaban en cosa de días para atender a todas aquellas enfermas y enfermos, muchos de ellos moribundos, que no había espacio para atenderles. Y aquí quería compartir una cita de este texto de Iván que me decía: la tónica vino marcada por una auténtica estética de la desaparición. Tomaba ahí la cita de Virilio, ¿no? Que es otro referente que creo que han trabajado. Otras imágenes como las del hacinamiento de los refugiados inmigrantes sirios en la frontera entre Turquía y Grecia, o de las epidemias del sarampión en la República Democrática del Congo y del dengue en Latinoamérica, empezaron a desaparecer de los informativos. Basta hacer el ejercicio de buscar en Google epidemia de sarampión Congo y epidemia coronavirus para advertir la radical diferencia entre las fotografías individualizadas de niños enfermos y escenas de miseria en aldeas remotas del Congo que habían comenzado a aparecer en el momento de la explosión de la pandemia del COVID-19, y las imágenes que comparecen en esta última: individuos anonimizados por las mascarillas en el espacio público, calles y plazas vacías, e infografías de la propagación y la estructura del virus. Que de hecho ahí también apareció en un momento todo el debate de por qué las imágenes de Latinoamérica o de África o de otros lugares se mostraba así como volvía a aparecer el debate de qué derecho tenemos de hacer imágenes o de retratar el dolor o ciertas experiencias de miseria, pero sin embargo la mayoría de las imágenes en Europa eran imágenes, de hecho incluso aquí cuando se hablaba del virus chino, además era como chino, no era así y se mostraban imágenes de los mercados, de las faltas de higiene, etc. En cambio, cuando empiezan a ver las primeras en Italia, los primeros lugares afectados en Italia, cuando ya empieza a ser en Europa, empieza de pronto esta estética de la desaparición, de lo que habla Iván Pintor. Que también Iván aquí nos invita a ver cuáles son los síntomas de estas imágenes de la pandemia. No solo que haya una falta de imágenes o no, él no habla de esa falta de imágenes, sí de esta, tampoco de una suerte de deflación, pero sí de esta suerte de estética de la desaparición, ¿no? Y luego esta imagen que a mí me impresionó mucho, que es de un cura italiano de un sacerdote italiano impartiendo una misa a las imágenes de sus feligreses. O sea, incluso dentro de esa estética de la desaparición había una aparición que era una suerte de espectro convocada por la imagen, ¿no? Que es muy paradójico y muy interesante con toda la historia iconoclasta que tiene también el cristianismo, o de la relación particular que ha tenido con la imagen. Y luego, estas imágenes que ya hemos visto de los trabajadores de la salud, con los EPIs, o con todo el traje, etcétera, ¿no? O esta es de Nueva York, además muy interesante que muchas de estas imágenes no son captadas por el ojo, sino que son captadas por las cámaras de vigilancia, o por tanto hay ahí qué es lo que el algoritmo está entrenado para captar, ¿no? Que eso abre también otra vía de reflexión. Y en este caso, que esta imagen ha sido muy polémica precisamente como por esa cuestión de mostrar así de manera tan descarnada la acumulación de los cuerpos y el arrumamiento de esos cuerpos que en este cementerio que había sido rehabilitado y reimprovisado ahí en Nueva York. Y luego, algunas imágenes que diríamos se acercan un poco más a poder imaginar cuál era la realidad de esas personas que estaban, sobre todo, que luego empezó a surgir quién cuida a los que cuida, ¿no? La realidad de muchas de esas mujeres u hombres que estuvieron, no solo algunos de ellos 2 meses alejados de su familia, sin poder ver a sus hijos ni nada, porque estaban en hoteles, muchos de ellos cerca de los hospitales, por el riesgo de poder contagiar a su familia,
o nada nos dicen a lo mejor de la decisión de estar con 90 enfermos y decidiendo a quién se desconecta del respirador artificial y a quién se conecta, o quedan 15 o de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces las imágenes eran de estos cuerpos extenuados, ¿no? Como que remitían, si se quiere, a los imaginarios de guerra, en cierto sentido, de ese soldado que está dando la batalla y que está extenuado, o esta que era así en modo ya zombie, ¿no? Incluso con la mascarilla marcada en el rostro, de horas y horas y horas, y con una taza de café en la mano de horas y horas, sin poder dormir. Y había un par de imágenes que me pareció que salían un poco de esta repetición de ese tipo de imágenes, y tenían que ver a lo mejor con un poco esta, he traído 3 solo, que este es un modo de acompañar o de abrazar a una de las personas que estaba enferma. Y esta es otra cita que quería compartir de este texto de Iván, que era, decía, no se puede dar forma visual plena a la situación actual, como tampoco se puede proyectar una imagen del futuro, pero esas cosas eran murallas que ya estaban tendidas alrededor de la sociedad actual. Las imágenes del personal sanitario extenuado, con las marcas de las mascarillas surcando sus rostros, las fotografías cotidianas de los enfermos recuperados, los tutoriales en YouTube, en Instagram o TikTok de cómo hacer mascarillas o usar los guantes, son quizás verdaderas formas visuales en las que se ha materializado una iconografía de los 2 valores esenciales que pueden sostener el salto entre la gestión de la crisis de la pandemia y el futuro inmediato, la interdependencia y la responsabilidad. Bueno, de momento, luego volvemos a las imágenes, a ver si puedo volver a hacer esto. Creo que ya dejé de compartir y que estamos acá. Creo que bien, la primera cuestión que me parecía interesante de atender de estas cosas a las que hacía mención, la reflexión que hacía mención Iván, era el sesgo de las imágenes, ¿no? En gran medida, ¿cuáles o de dónde provienen estas representaciones que tenemos de la pandemia? ¿O desde dónde se realiza el sesgo de cuáles son las imágenes que vemos? ¿O cómo se intenta unificar una representación de la idea de un tiempo que se ha insistido en un nosotros, ¿no? O un nosotras, en que todas estamos viviendo lo mismo? Cuando en realidad lo que es cierto es que todas hemos vivido temporalidades muy diversas, realidades muy distintas, angustias muy distintas, y una gran sensación de soledad porque no podíamos hacer experiencias colectivas. Entonces, justamente hay como una ficción del nosotros que intenta implementarse a través de, en plan, no había nadie en la calle porque todos estábamos en los mismos lugares, que eran nuestras casas, para cuidarnos entre todos y poder pasar este momento. Que tampoco hay imágenes de los riders ni de todos aquellos que estaban prestando servicios mínimos de las cajeras de supermercado, o menos, ¿no? O como mínimo son los imaginarios infrarrepresentados, considerados casi como epifenómenos de la crisis. Por tanto, por una parte, estas imágenes, que son imágenes incapaces de devolver la mirada y también incapaces de representar el peligro se hacía irrepresentable. Entonces, como no había posibilidad de representar el peligro, había la imagen del coronavirus, que creo que la he traído, pero si no la traje es un gran lapsus personal, porque la imagen que más hemos visto es como esa suerte de ilustración o de captura o de pintura en no sé cuántas dimensiones del virus, en tanto que tal, ¿no? De esa mirada microscópica. Y luego, es irrepresentable también cómo modifican nuestros modos de vida la crisis. No tenemos imágenes de cómo modifica nuestros modos de vida. Tenemos imágenes de que modifica porque tenemos que llevar una mascarilla, de que modifica porque tenemos que llevar guantes, y de que modifica porque tenemos que tener distancia social, y porque modifica... Pero ¿cómo modifica nuestra forma de vida? Y hay como toda una serie, diríamos, de servidumbres sintácticas casi, si pudiéramos hablar de las imágenes en este sentido, que produce una suerte de desacoplamiento entre la emoción y el pathos singular
entre los dispositivos de control social y sus representaciones, y que yo diría que ponen a nuestros cuerpos en esta sensación que decía yo antes de cierto descontento. Entonces, incluso cuando nosotros veníamos durante varios años criticando la representación, ¿no?, como forma desde la cual a lo mejor distanciarse de la manera de hacer imágenes, hoy día incluso el estatuto de representatividad de las imágenes ha quedado socavado, ¿no?, en esa incapacidad de poder establecer roles compartidos, arquetípicos, y que a la vez dialoguen con momentos históricos de las imágenes frente a la idea del tráfico de datos y de cómo se va engrosando esto que Sneezer menciona como capitalismo de plataforma. Y en ese sentido hay una pregunta que a mí se me activa mucho, que tiene que ver en cuáles son los roles sociales que las imágenes tienen hoy, sobre todo ante la pregunta de cómo cuidarnos sin ser gobernados. Porque desde luego yo creo que estamos de acuerdo, al menos, bueno, sé que hay un movimiento negacionista, no sé si demasiado amplio, pero que niega directamente ciertas condiciones de la propia crisis. Pero diríamos que en general hay cierto consenso en asumir que estamos en una crisis que no sabemos cuánto va a durar, que lo que la describe es la incertidumbre, y ante ese discurso de la necesidad que se impone, que me parece bastante peligroso, que en el nombre de la necesidad y de que ciertas autoridades se dotan a sí mismos el derecho de nombrar cuáles son las necesidades indispensables, ¿no? Ante el discurso de la necesidad se subsume una serie de decisiones que van normalizando nuestra vida, y que a mí me parece que se hace muy urgente la pregunta por cómo cuidarnos sin ser gobernados y cuál es el rol que ocupan las imágenes en esta transformación. Recordaba cuando Simondon, en el libro aquel de Imagen e Imaginación, dice que los estereotipos son representaciones semiconcretas que expresan grados de distancia social. Y creo que hay algo ahí de esos grados de distancia social que son muy sintomáticos de estas imágenes que intentan representar como ciertos imaginarios estables, negando la inestabilidad propia de la existencia que estamos teniendo. Y en ese sentido, no sé cuánto tiempo dispongo para organizarme lo que vaya a acabar de decir. Vale. Voy a beber un poco de agua. Si ustedes quieren beber, también será el momento que tengamos para vernos las caras. Es como el pequeño truco. Ahora yo bebo más agua que nunca, sobre todo dando clase. Y aquí, siguiendo una arqueología trazada por Stigler, en realidad, en un libro sobre todo que se llama Hacer que la vida merezca la pena ser vivida, creo, no sé si lo he dicho bien, pero el subtítulo es de la cuestión de la farmacología. Y yo quería, sobre todo, apuntar, porque no solo para no deprimirnos, porque fue un poco deprimida ya estamos, donde yo vería una necesidad de exploración de poder levantar esas imágenes. Que la idea de levantamiento también querré detenerme en ella, si no alcanzo lo haré en la discusión, me lo recuerdan, me cobra la palabra, como se dice, porque creo que no es azarosa y que yo insisto en la cuestión del levantamiento de las imágenes, y que lo he intentado argumentar en este librito que se publicará ahora. Este es mi manuscrito, pero que se llama La performatividad de las imágenes, y que saldrá ahora en la tercera semana de octubre normalmente, en donde lo desarrollo de un modo algo más sistemático. Y en esta arqueología que traza Stigler, a mí me parece que es interesante preguntarse qué posibilidades operan si pensamos las imágenes sin intentar desfarmacologizarlas. Y ahora voy a desarrollar un poco este argumento,
que a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados con él o no. Yo voy a suponer que no, entonces voy a reconstruir un poco qué quiere decir. El debate es amplio y tiene que ver con Platón, con Nietzsche, con Derrida, pero yo soy respetuosa de la hora en la que estamos y no intentaré hacer una reconstrucción soporífera, sino ir a la cuestión, al nudo, diríamos, de lo que entiendo que está problematizado aquí, pero es en el texto de la diseminación, Jacques Derrida vuelve sobre un diálogo platónico que tiene lugar en el Fedro, en donde se está pensando sobre la tecnología de la escritura, en ese caso. Y para decirlo así, un poco rápido y sin demasiado rigor, básicamente el problema que se tiene con el paso de la cultura oral a la cultura escrita es cómo de alguna manera la escritura es un atentado contra la memoria, ¿no? Entonces, este es el fármaco, diríamos, que Platón está intentando pensar. Que tiene que ver con una condición paradójica, que es lo mismo que puede asegurar su permanencia, es lo que la está aniquilando, ¿no? Es una paradoja que se da mucho en la imagen también, como para hacer imagen de un territorio, normalmente lo que se hace es destruir ese territorio, ¿no? O bueno, se puede ver en muchos otros momentos de relación con el trabajo y con la práctica de hacer imágenes. Pero básicamente la idea, o lo que desarrolla allí Platón, es que un fármaco, o la idea de un fármaco, pero incluso de ahí viene la palabra farmacia, ¿no? De hecho el texto este de Derrida se llama La farmacia de Platón, lo que viene a decir es que el fármaco, que es la droga, es al mismo tiempo remedio y veneno. Y que depende de la dosis hacia el lado que se inclina, ¿no? Pero lo que le interesa a Platón y lo que le interesa recuperar a Derrida y a Nietzsche es que Platón intentó estabilizar ese fármaco y de alguna manera, en términos de Derrida, desfarmacologizarlo. La cuestión sería cómo pensar esa condición farmacológica de nuestra existencia sin desfarmacologizarla. O sea, efectivamente, las imágenes, yendo a las imágenes, diríamos, tienen una estructura que es inestable, que permite introducir una singularidad, que es algo que permite diferir en una situación regular, introducir una diferencia, pero es un tensor y hay una tensión, y al mismo tiempo que puede ser transformada en una imagen que con muy poco esfuerzo genera mucho efecto y que sirve para capturar y para cerrar un imaginario, al mismo tiempo tiene la potencia de su inestabilidad, que es precisamente que puede liberar procesos de cura. De cura no quieren decir de sanación, sino, no necesariamente, sino de cuidado, ¿no? Liberar procesos de cura. Pero solo puede hacerse a condición de no renunciar al veneno que ellas también portan, digamos. Por eso ante la pregunta de, ¿tenemos que dejar de hacer imágenes? Yo me inclino a decir que no. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cualifica esa práctica? Ya es otra cosa. O qué se entiende por ese hacer también es otra cosa. O qué se entiende por ese tomar, que decíamos antes, o recoger, acoger o levantar imágenes, imaginarios, también es una cosa diferente. Por tanto, Stigler dirá que lo que necesitamos es inventar formas de desautomatización colectiva. Que lo venenoso o lo tóxico del fármaco de nuestra época es la automatización. Es esa tendencia a estabilizar lo irregular. Por tanto, en este caso, si de lo que él está pensando es de desestereotipar las imágenes, o sea, lo que tenemos aquí son como suertes de estereotipos de las imágenes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo desestereotipamos estas imágenes o cómo podemos levantar esas imágenes de esas realidades que no tienen imagen? Dice, no se puede separar a una de la otra. Pensarlas por separado, etiquetarlas, no es posible en la farmacia distinguir el remedio del veneno, el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Por tanto, tiene que ver, trabajar con imágenes tendría que ver con asumir el peso de esta contradicción y de estar siempre en ese lugar liminal que está a un paso que está en esa zona de peligro de la que hablaba tanto Benjamin, que toda zona de apertura y de potencia es peligrosa justo porque puede no realizarse.
porque uno puede caer y seguir afirmando la condición tóxica o toxológica o más venenosa, digamos, de ese fármaco. Pero es en esa suerte de danza con la contradicción y asumiendo el peso de esa contradicción, donde podría producirse este trabajo, una tarea crítica que no sería la de la identificación, que es lo que hace la policía, ¿no? Sino precisamente no se trata de determinar qué es lo negativo y qué es lo positivo del fármaco, sino cuáles son las relaciones que podemos establecer con él. Y en esta pregunta por la relación, por cómo liberar otras operaciones, o de lo que se trata es de vivir con el fármaco sin querer desfarmacologizarlo, y no por ello renunciar a la diferencia entre lo que nos cuida y lo que nos daña, la cuestión no es no diferenciar, sino no separar. Es la separación, que era lo que Nietzsche llamaba el nihilismo, ¿no? Es donde, en esa lectura tan fecunda que me parece que Stigler ha hecho de Nietzsche, en donde él intenta buscar una metodología para tratar con el carácter farmacológico y contradictorio de nuestra existencia. Sobre todo hoy día, cuando tradicionalmente toda la historia de la técnica siempre era, la técnica era aquello que hacía las actividades repetitivas de los seres humanos, ¿no? Lo que nos liberaba de ciertos trabajos, y hoy día la técnica o los procesos hay que distinguir entre técnica y tecnología, pero bueno, eso ya sería otro tema, han colonizado también los espacios poéticos, ¿no? La técnica no solo nos libera de trabajos repetitivos, sino que también hay artefactos que ocupan estos espacios poéticos, como por ejemplo esas cámaras de vigilancia que han levantado las imágenes de esta estética de la desaparición. Entonces, en ese trabajo, ¿cómo aproximarse a esa tensión tan íntima? Que un poco mi propuesta sería desde algo así como una imaginación material, que veré si me da tiempo a desarrollar brevemente. Sería no ya liberarse de ese aspecto tóxico de las imágenes, sino establecer otros modos de ser con. Especialmente estos días en que necesitamos tocar muchas cosas sin poder tocarnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las imágenes nos toquen cuando, sobre todo, nosotros no podemos tocarnos? Hay algo ahí de esa política del contacto que vuelve a preguntarse, o cuáles son esos contratos sociales, como dice Ariel Azoulay, que hay en la producción de imágenes y que se activa con la situación en la que estamos pensando. Stigler da dos casos que me parece interesante, pero antes quería compartir una pequeña cita suya que para mí ha sido como muy evocadora, y por supuesto creo que su propuesta va en intervenir en toda una infraestructura que es más frágil, que es más micrológica, que tiene que ver con lo pequeño. Al menos lo que me interesa son esas formas de interrupción frágil, porque creo que no por nada Michel Foucault decía que la disciplina es una anatomía del detalle, y yo creo que si la disciplina se implanta y se dosiliza a los cuerpos a través de una anatomía del detalle, hay algo también de la ruptura o del desencadenamiento de esos detalles, de pequeños parpadeos o pequeños forados, digamos, de zonas de oscuridad que podemos abrir de no trazabilidad. Yo he empezado a practicar esto de salir de casa y dejar mi móvil en casa, de ser al menos una hora no trazable. Ustedes me dirán, Andrea, eso no hace nada, tu vida tampoco es tan interesante, nadie te está siguiendo. El otro día un amigo decía, ¿quién me va a seguir a mí? Dice, sí, que mi vida, ya vivirla es aburrido, seguirla ya debe ser el espanto. Entonces, evidentemente, no es que por lo interesante no que sea nuestra vida, sino porque el modo de extractivismo que usa el modo del capitalismo tardío es a través de nuestro trato. Entonces eso de no ser trazables, no sé, pensar como microacontecimientos de esas subversiones que al menos hagan más porosa la condición de automatización al que nos vemos convocados, tendría que ver con renunciar, diríamos, a estas separaciones tan estrictas que se han hecho muchas veces entre esas imágenes o esas superficies. Esto Flusser yo creo que lo trabaja muy bien en la cuestión de
la superficie, ¿no? Cuando él analiza toda la cuestión de la superficie, lo que está diciendo no se trata de dejar de ser superficie, sino de componer otras superficies con otra densidad, ¿no? O sea, con otro mundo de significación y de interpretación. Por tanto, si los modos de producción capitalista han dislocado completamente nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros lugares de encuentro, y todo lo que, y transformando toda pulsión en una suerte de pulsión de consumo, que es interesante que durante el confinamiento quienes podían seguir consumiendo, la única pulsión que no les cesaba era la pulsión de consumo, ¿no? Todos los miles de empleados nuevos, eran los de Amazon o los de estas empresas que hacían estas entregas a distancia. Y cómo estas tecnologías más recientes con las que interactuamos son más veloces que nosotros. De hecho, esto de la latencia del 5G se dice que va a ser más rápido, 400 veces más rápido que el parpadeo de nuestros ojos. Yo no sé imaginarme ese nivel de velocidad, que van sistemáticamente intentando anticiparse en nuestro imaginario. Yo cuando estoy escribiendo un mail en Gmail me propone una frase y yo escribo otra. Yo juro que estoy haciendo una subversión, yo digo al menos para yo no automatizarme, que se supone que es más eficiente, que está mejor redactada y que el algoritmo ahí se ha entrenado para estandarizar nuestra gramática, nuestro deseo y nuestro comportamiento, promoviendo un deseo que es mimético, incluso reduciéndolo a like o dislike, ¿no? Y Stigler dirá que toda persona que sabe algo tiene el poder de la desautomatización. Él propone dos casos que me parece que son un poco extremos, pero que si uno los hace más habitables podrían ser buenos casos, que uno es de un pianista que desautomatizó las interpretaciones de Debussy y con ello creó nuevos estilos de interpretación, y de Diego Armando Maradona, que dice cambió completamente la práctica del fútbol. Creo que son como ejemplos muy excepcionales, pero también hay casos más mínimos, y lo que me parece interesante de esta premisa, que es el que tiene un saber hacer, tiene la capacidad de desautomatizar lo que hace. Y esto me parece muy potente. Por tanto, el trabajo crítico para mí no tiene tanto que ver con la denuncia, que esto cada vez más cansino, y si la denuncia es la misma que hace 50 o 60 años, es como que hay algo incluso de la denuncia que no puede estar bien. Si el mundo ha cambiado tanto y la denuncia es la misma, hay algo ahí que es sospechoso. Me parece interesante seguir denunciando ciertas cuestiones que a lo mejor no son fecundas o que son destructivas, porque evidente la crisis destructiva en la que nos encontramos, pero si no se trabaja en reconstruir una economía del deseo, o al menos en configurar otros deseos, capaces de ejercitar y de desarrollar valores incalculables, singularidades que puedan experimentarse colectivamente, que puedan ejercitar otros modos de atención, me parece que hay un trabajo crítico que no está siendo crítico. Deleuze decía que la creación, contrario a lo que decimos siempre, no surge en un campo abierto de posibilidad, sino en un muro de imposibilidad. Y me parece que ahora estamos ante un muro de imposibilidad, donde uno rompe un agujero para poder respirar porque se está asfixiando. Y alguna gente se está asfixiando de modo muy literal, porque yo lo comentaba antes con Ana, que a mí me ha pasado una situación en la que yo nunca me había sentido en mi vida, y es que yo me he sentido en una situación de privilegio durante estos meses. Y yo nunca en mi vida me había sentido en una situación de privilegio. Y es muy triste si me pregunto por qué me sentía en una situación de privilegio. Me sentía en una situación de privilegio porque tenía salud, porque tenía donde confinarme, porque tenía un sueldo, porque tenía trabajo. Nunca yo en mi vida me había imaginado que iba a tener que agradecer 3 trabajos, así que creo que el trabajo es lo que nos oprime. Porque tenía trabajo, pero y de pronto no sabía qué hacer con ese privilegio. Creo que incluso la situación en la que estamos inmersos, y cuando empiezas a hablar con amigos y amigas que, yo que sé, hace 6 meses no han recibido un sueldo, que no tienen cómo pagar el alquiler, y ya luego otras situaciones mucho más dolorosas, que no han podido llorar a sus muertos juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa pregunta de cómo ejercitar esos otros modos de vida se hace cada vez más urgente, y evidentemente puede declinar en muchos modos, pero hay abierta una posibilidad, que es lo que Rita Segato venía a señalar. Dice, hay algo que esta crisis ha roto, que es el imaginario de que las cosas no pueden ser de otra manera. Sí pueden ser de otra manera. Y hay algo ahí de una grieta abierta que tenemos que ver qué vamos a hacer con esa grieta.
O como dice Amador Fernández Sabater cuando dice desarrollar la atención, que dice la atención es la facultad necesaria para sostener situaciones de no saber. Situaciones no organizadas por un modelo, un código previo o un algoritmo, situación de aprendizaje, situación amorosa, situación de lucha. Es la capacidad sensible que nos permite leer señales no codificadas, energías, vibraciones, deseos, sin atención, es decir, sin trabajo negativo y escucha de lo que pasa. La situación se estandariza rápidamente y repite una imagen previa como una pareja convencional, un aula vertical, una política clásica. Y aquí, esto lo decía antes de la pandemia, yo creo que diríamos con la pandemia también, sin esta atención y este trabajo negativo que requiere el pensar cuáles son las imágenes que podrían no corresponderse, pero al menos esbozar un paisaje diferente de la pandemia, creo que tienen que ver con este estar y con esta atención para que no se repitan imágenes previas o bien de temores anteriores o de imaginarios que están a la mano. Y también preguntarse, diría yo, cómo desarrollar una atención dispersa considerando las condiciones materiales propias de nuestra época, que no podemos estar más que en cierta dispersión también. Nuestra época es muy dispersa por las mismas condiciones del trabajo y de la vida. Por eso que yo creo que hay algo que tiene que ver con ese hacer, que es ejercitarse en estar allí donde no se nos espera, desarrollar estos vínculos locales que ahora paradójicamente nos hemos visto obligados a ello. Estaba viendo en la Merced o en el BAM, Cultura Viva, en toda esta celebración, por primera vez después de un montón de años, casi el 90% de los grupos invitados eran grupos locales, o de Cataluña, o de Barcelona, o de los pueblos, y de pronto podías ver toda otra composición de sonidos y de música y de cosas que se están haciendo que antes no podías ver porque estaba tapado, diríamos, por toda la escena internacional. Y sobre todo pensar en imágenes que objeten los pactos de gobernanza que constituyen las formas de visibilidad y sus políticas de distribución. Y como para no comerme todo el tiempo, luego si acaso podemos volver a esto de la imaginación material, pero solamente voy a acabar con una cita sobre el levantamiento que quería compartir, si es que la encuentro, igual me la he dejado. Sí que la tengo. Y también con algo que en estos días que me pareció una práctica interesante de otra manera de levantar imágenes, que durante el confinamiento hacía Chus Martínez, no sé si la conocen, Chus es, bueno, curadora, ahora dirige una escuela de arte, y Chus, claro, dice que ella iba escuchando cómo se hablaba de eso, de que nunca se había vivido nada parecido, entonces ella empieza a recuperar todo el imaginario de la gripe, de lo que habían vivido su familia, sus abuelos, sus tíos, su madre, y cada día en Instagram ponía un cuento, que ella llamaba el Corona Tales, y que era un cuento de toda la extensión que permite Instagram, que no sé cuántos caracteres son ni palabras, y lo hacía todos los días a las 7 de la tarde, que era como, por una parte dice, yo tenía la necesidad de contar, pero que también era como una manera de generar otra comunidad, de acompañarse, de generar una situación de escucha, y empieza a levantar una serie de imágenes, y además no ponía imagen en Instagram, que es un dispositivo para poner imágenes, ¿no? Ponía la imagen del corona, y luego el cuento. Y luego conversando con ella, compartí una imagen que a mí me parece como, bueno, ha sido me ha interpelado mucho, que decía que el pulpo es el único animal que tiene una parte de su cerebro ubicada en su brazo, lo que le permite formas de percepción descentralizadas. Y creo que lo pensaba en relación a las imágenes, y ya hace tiempo creo que lo que entendemos por imagen lo tenemos que resemantizar, pero ahora más que nunca exige desplazar la imagen solo de la mirada, evidentemente. Una imagen no cabe en una mirada, sino que requiere también de centrar las formas de percepción en las que a lo mejor hemos ubicado
la comprensión de las imágenes. Y la cuestión del levantamiento, que me parecía como muy interesante pensar en cómo activar la imaginación, aquí yo creo que habría que también dejar de ubicar la imaginación en ese lugar de lo posible, de lo que será más adelante, sino la imaginación como un modo de hacer, como una metodología que se puede entrenar, por así decirlo, que se puede practicar. Y como decir levantar la imaginación o levantar otras imágenes, pensaba que no era antojadizo, porque de alguna manera se anida la materialidad misma de la palabra, y quería compartir una cita de Rancière que en relación a las imágenes para mí ha sido muy fecunda, que dice, porque ya iba de las palabras de las cosas a las palabras, porque el soplo que la emite pertenece al movimiento de la vida universal. Levantamiento es una de esas palabras. ¿Qué hay en el mundo que no se levante? Es ahí donde se reconoce la vida, el latido bajo la piel, la respiración que levanta imperceptiblemente una sábana, el viento que mueve igualmente el polvo, que es el símbolo de la nada, y la ola que sirve de símbolo del todo, pudiendo ser figuras tanto de la calma de su movimiento regular como del desencadenamiento de tempestades. Entonces, ¿cómo no incluir en la gran respiración de la vida que se levanta el momento en que las olas de poblaciones cuyo soplo y cuya sangre palpitaban silenciosamente tras las paredes de las casas y se echan ruidosamente a la calle con unos puños levantados, con unas banderas golpeando al viento? Y a mí me parecía que la pregunta en relación a las imágenes podría ser cómo agitar esos levantamientos. Si la imaginación es un tipo propio de hacer, y también la pregunta no es tanto a lo mejor incluso de cuáles son las imágenes que nos faltan, que yo antes la formulaba, porque me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos, sino cómo participar en las imágenes. Creo que hay algo ahí que tiene que ver con volver a pensar lo que es ese hacer, incluso con la idea de un movimiento que parte por cortar las vías de circulación, y cómo poder conjurar esa suerte de movimiento y de reposo que se da al mismo tiempo, sobre todo en un momento que creo que estamos viviendo, que es un momento de intenso deseo. Hay como un deseo por vivir de otra manera, que es un deseo que se va expresando, la gente está hablando mucho, que es algo que pasaba en el 11M, y después es como un silencio, y ahora de nuevo la gente está aprovechando a través de esta crisis hablar de sus malestares, hablar de sus deseos, de lo que espera, de lo que imagina. Están habiendo procesos migratorios de los que tampoco hay imagen, porque la ciudad te expulsa, porque no hay derecho a la vivienda, porque hay gente que está buscando el campo, no como lo idílico del lugar donde vivir, sino porque ve que ante esta catástrofe también ecológica que estamos viviendo podría ser otra forma de vida. Entonces, hay como muchísimas realidades que a lo mejor toca pensar, y veía que algunas de estas imágenes que me llamaban, que eran como las menos probables dentro de las que yo encontraba de la pandemia, eran un poquito, ¿no?, de lo que estaba viviendo el día a día de cierta gente. Ay, no me acuerdo aquí cómo era para seguir. O igual no tengo más imágenes. Ah, sí que tengo. Esta que era de una chica tocando el violín, bueno, veía, ¿no?, estas imágenes que tampoco son tan, ya eran de Amazon antes, pero de todo ese trabajo precario, invisibilizado, que no ha podido cesar, y que sus cuerpos frágiles son aún más frágiles, incluso de esa gente que no puede ni siquiera entrar a la vida de la pantalla porque no tiene ya una pantalla ni tiene un espacio cerrado que exhibir. Cómo se ha transformado el mismo medio, que lo hablábamos con Francelle, de que la imagen, ese trapecio que aparece en la imagen y que no se puede evitar, de estas formas de nueva producción de imagen e imaginario. Y también como esta reaparición de las ideas de las figuras geométricas, ¿no?, que nos distribuyen en los espacios. Estas son imágenes en Inglaterra en un concierto, también ahí en cuadraditos
organización y que hasta se ven felices, ahí encantados en su corral cada uno, y yo estaría muy feliz también. El otro día me emocioné mucho que pude volver a ir a un concierto y me sentía como muy feliz. Pero pensaba, por ejemplo, estas son imágenes de pandemias anteriores, digamos, esta muy conocida en particular. Y estas imágenes, no es que tengamos que tener imágenes así de nuestra pandemia, pero porque también ya decía yo que se abría esa pregunta de nuevo por cuál es el derecho que tenemos a hacer imágenes, o cuáles son el tipo de imágenes, o cuáles son los cuerpos, o por qué hay imágenes de esos cuerpos que, que importan y no importan, como dice la Judith Butler, que tienen imagen y otros que ni siquiera tienen derecho a participar de una imagen. O también, por ejemplo, estos son imaginarios de 1918, ¿no? Que son como los imaginarios, cómo dialogan nuestras imágenes con la historia de las imágenes también, ¿no? O cuál es el tipo de corte y de interrupción que se ve, por ejemplo, en contraste con este tipo de imagen, que es una imagen de estos hospitales de campaña Y luego se supone que esta es la imagen del siglo XXI, será esta. Y aquí es muy interesante, más que fijarse en los cuadraditos, en lo que pasa atrás de las imágenes, ¿no? Bueno, están todos estos cuadros, en este caso, de estas imágenes con estos, ¿cómo se llaman? Los filtros y estas pantallas como para aparecer ahí en el paisaje paradisíaco. Pero muchos de ellos aparecen en cubículos o bueno, en otros, yo qué sé, la realidad de cada una de esas personas que han podido participar de este tipo de reuniones, y todas las que quedan absolutamente fuera. De hecho, cuando Paul Preciado escribía este artículo, yo me enfadé muchísimo, porque acababa con esto de la desconexión y decía, pero si ya más de un tercio de la población solo en el Estado español ya está desconectada. O sea, tú puedes hablar de esa propuesta, y hay mucha gente que si se desconecta, lo que se queda es sin poder comer directamente. Entonces, desde los lugares desde los que se habla, también yo creo que hay que asumir cuál es la participación que estamos haciendo en esos espacios de representación, incluso de propuesta de éxodo, de aquello que ya no se puede considerar como una prótesis o algo exterior de nuestro cuerpo, sino que estamos inervados por ello. Sería como amputarnos, ¿no? Quitarnos determinados aparatos técnicos. Entonces me parecía ahí como bien interesante a lo mejor explorar esos fondos de la imagen, eso que pasa, esas representaciones que se elaboran allí, más que este cuadrado lleno de cuadraditos que nos dice muy poco de la realidad que se está configurando. Sino más bien atender, y con esto acabo, a atender a lo que está pasando, a las nuevas prácticas que están emergiendo. Y aquí quería acabar con esta cita de Rita Segato, cuando dice que esta fisura en el imaginario de lo que podemos entender como real reclama otra disponibilidad para la vida, que al tiempo que de alguna manera impone este muro de cierre, es un territorio que exige una disponibilidad distinta, no solo para la vida, también para lo inevitable de la muerte, que creo que yo vivo hace 11 años más o menos acá, me he ido moviendo, pero creo que nunca había oído hablar de la muerte, menos como oigo ahora, y no solo porque hay una muerte más masiva, sino que porque hay un temor a esa muerte que se reactiva. Requiere una necesidad de estar, de compartir saberes, dice, más que alimentar las fantasías del futuro, lo que nuestra situación exige es prestar atención a lo que de hecho hay, a las prácticas que emergen, lo que la gente está haciendo e inventando, lo que ocurre aquí y ahora entre nosotras. De nuevo la politicidad en clave femenina, como he dicho otras veces, dice, es tópica y no utópica, práctica y no burocrática. En esa vigilia, maneras de sustentar la vida que estaban al rescoldo se van reencendiendo lentamente. Nos vamos dando cuenta de que al menos una parte de la capacidad de subsistencia tiene que quedar necesariamente en manos de la propia gente. Bueno, muchísimas gracias por la escucha, por la atención.
Bueno, gente, que queríamos quedar con tiempo, ¿no? Como cuando hablamos la primera vez, como algo de al menos media hora, para que, claro, pudiéramos hablar un poco. No sé, ¿teníamos que ir con micrófono o no? Si quieren hacer preguntas, no. Es que desde casa, si ellos Sí. están conectados, no te escuchan la gente de aquí. Claro, puedo Entonces, grabar Andrea esto. puede repetir a lo mejor la... De Cuando- DJ ¿cómo se dice? A los que trabajan en la radio, locutora. puede llevar este. Por cierto, también No digo nos que si podemos. alguien que está en casa y está siguiendo por streaming quiere hacer una pregunta, estaré atenta a... Hay un chat, ¿no? Hay un chat donde pueden hacer alguna pregunta, comentario o incluso compartir alguna imagen porque les podemos ver también desde acá. Andrea, me ha parecido que has estado disparando unas ideas muy pertinentes sobre cómo estamos visualizando la crisis. También la crisis financiera del 2008 fue muy difícil de trasladar a imágenes y todavía hoy estamos analizando hasta qué punto hay iconos que la representen, ¿no? Yo no he hecho ningún estudio académico pormenorizado, pero simplemente como observador curioso me he dado cuenta cómo el fotoperiodismo tradicional encuentra muchas dificultades para trasladar la tragedia digamos, social, ya no solo sanitaria, de lo que representa, ¿no? Entonces, creo que aquellos reporteros que mejor lo han conseguido son aquellos que han sabido desplazar los parámetros tradicionales de la fotografía documental, es decir, lo que podría ser el fotoperiodismo clásico, y han encontrado unas aproximaciones, digamos, como tú dices, levantando el estatuto de lo que es el testimonio, el documento de la evidencia. Por ejemplo, un fotógrafo ganador de múltiples premios internacionales, Fotopress, Pulitzer, etc. Ricardo García Vilanova, no sé si lo tenéis presente. Y si no, incluso si no te importa, si puedes buscar su página web, si tecleas en Google su nombre. Ha estado haciendo unas imágenes que cuando tú las ves extraídas de su página, es decir, de la guerra de Afganistán, del hambre en África, no sé qué, que se ha regido por unos parámetros tradicionales, ¿no?, de lo que es una fotografía periodística. Cuando habla del COVID, es que es una imagen donde no se ve nada más allá de la atmósfera. La atmósfera, esta sería la imagen tradicional del fotoperiodismo, ¿no? Ahora, si buscamos lo del COVID, ves arriba que tiene una aquí. Fijaos qué imágenes, o sea, imágenes sin la pregnancia que es típica de la fotografía documental. O sea, ahí prácticamente no sabemos dónde mirar. Hay un juego de transparencia. El fotógrafo busca los velos de esas cortinas separadoras de la UV, ¿no? Los cristales, la distancia, etc., ¿no? En realidad, muchas veces no sabemos qué plano estamos mirando. Parecen fotomontajes en el fondo. Es decir, nos dejan sumidos en una especie de irrealidad, de sueño, ¿no? O mejor dicho, ¿cómo se llama? Pesadilla. Pesadilla. Y o sea, es también una acomodación de un lenguaje expresivo que renuncia un poco a sus esencias. O sea, pienso que si los fotógrafos tradicionales de las grandes agencias de Bagnins, si Cartier-Bresson, Robert Capa, James Smith levantasen la cabeza y viesen los reportajes que se están haciendo ahora, pues se tirarían de los pelos, ¿no? Otro caso, pues Antoine de Agatha, del que presentaremos una exposición aquí, que ha recorrido hospitales y cementerios y casas de sanatorios y tal, fotografiando con una cámara termográfica, es decir, visualizando aquello que no vemos directamente, es decir, invisible a nuestra mirada, ¿no? Pero que en cambio da cuenta de esa presencia casi médica, ¿no? Es casi como hacer un diagnóstico a la propia realidad. Porque simplemente como apostilla lo que has dicho, yo creo que es interesante también prestar atención a
cómo esa situación tan inesperada está provocando también unas respuestas que cambian completamente, ¿no? que subvierten el lenguaje tradicional de la prensa ilustrada. Muchas gracias. Sí, yo creo que justamente en esto hay algo de lo que decía, de esa, no sabemos dónde mirar, que es tan difícil a lo mejor el generar a lo mejor con imágenes, de esa desorientación que nos lleva a preguntarnos por cuál es la experiencia vital o incluso interrogar las categorías que tenemos para comprender una determinada situación. Me parecía como muy interesante esto que decías de ese desplazarse, de tener que moverse de cierta acomodación de un lenguaje expresivo a buscar o renunciar, diríamos, a un modo determinado de hacer para poder acercarse a estas realidades que están apareciendo y que también, otra cuestión que mencionaba, que yo no quería hablar de eso ya para no hacer como un catapult total, que es la crisis económica que vendrá, que no sabemos imaginar tampoco, ya no solo de la crisis que fue, sino de la crisis que vendrá y de la forma de vida. O sea, te agradezco estos referentes porque al menos yo no los conocía y pienso que hay aquí no solo imágenes, sino también algunas de estas operaciones que tienen que ver con ese trabajo de las imágenes. Pensaba no sé si acaba de salir este libro en Metales Pesados, que es la traducción del libro de Ponce Limage, que estaba en francés y que hay una traducción en portugués también. Y hay una selección de textos de distintos teóricos y alguna teórica, Marie Monsan, en relación a las imágenes. Y hay un texto de Manuel Cosia, que no sé si le conocen, pero que tiene todas unas reflexiones en torno a otras formas de vida, la vida de las plantas, otras formas de sensibilidad. Y aquí hace una aportación, creo yo, muy oportuna sobre la sensibilidad y sobre otros modos de aproximarse a las imágenes, también viéndolo desde un horizonte, diríamos, histórico de qué es lo de ese campo de exploración que la imagen constituye. Yo quería hacer una pregunta también, Andrea. Muchas cosas suscita de tu habla, ¿no? Pero cuando hablan de esto, ¿no? De cómo entonces, si es posible, ¿no? Y digo más en lo prosaico, o sea, a salir de la imagen icónica, ¿no? Del fotoperiodismo, por más que, claro, comprendo también que hay cambiado mucho, ¿no? Hay mucho de todo esto que tú has visto, pero ya vemos saliendo a la calle ahora cosas como esta y como esto de lo en fin, ¿no? Pero cuando salimos de lo icónico, vamos para lo prosaico, ¿no? Para las vidas domésticas, ¿no? Para estaba escuchando a Rita Segato hablar, ¿no? De la política de adentro, ¿no? Versus la política de lo afuera. Y entonces cuando hablas, ¿no? De cómo ejercitar, ¿no? Y cómo no dejarnos ser, entonces, estos automatizados, ¿no? Estos seres automatizados, pero que para allá de la la infravaloración, la infrarrepresentación, ¿no? Hay también la incapacidad material, financiera y de conexiones, de todo eso que podemos hablar, de comunicar imágenes de otros puntos, ¿no? Tanto cuando hablaba de, claro, no hay las imágenes de las casas de los trabajadores que no tienen conectividad, o cuando el teléfono es viejo, ¿no? La luz es mala, ¿cómo va a entrar en la tele para hablar de algo si no tiene un cómodo donde puede cejar? Bueno, todo esto. Pero también cuando hablamos, por ejemplo, yo he leído durante la pandemia que, por ejemplo, solo en Europa, lo que estaba de la banda de Internet mundial, Netflix, era más grande que todo el continente africano.
la banda, ¿no? Entonces solo lo que estaba en las casas para mirar Netflix, ¿no? Entonces es de esta imposibilidad, que es más que el deseo, ¿no? Más que la transformación, pero ¿y qué, no? ¿Cómo se da este proceso de participar de las imágenes si es una lucha de fuerzas tan desigual? Sí, yo creo que comparto contigo esa cuestión de la materialidad o sea, de las mismas condiciones materiales que te dejan fuera de la posibilidad de la imagen. Pero tal vez tiene que ver con que las imágenes que hemos entendido que generan más efectos son las imágenes que circulan más. Y no necesariamente eso es así. Sino que creo que las imágenes que pueden tener ese poder transformador son las imágenes que están ancladas, que generan relaciones, que están como ancladas en contexto, porque por eso las imágenes de la publicidad funcionan con esas imágenes que generan efecto y que parece que pudiera funcionar la misma publicidad aquí en un lugar de Asia, en un lugar de Latinoamérica o en un lugar en el que, no sé, que se instauran imaginarios que son inadmisibles. Pero yo diría que si hay algún trabajo que se puede hacer con estos otros imaginarios o con esas otras imágenes, precisamente sería pensando en imágenes que no exploren su potencia en la capacidad de circulación de la imagen, sino en su capacidad de establecer otras relaciones. Y hay algo de eso, del imaginario, por ejemplo, de la impotencia, que ha sido como muy característico, que ahí las imágenes nos vienen por relato, no nos vienen en forma visual. Nos vienen porque lo mismo que dice la Silvia Rivera Cuscanqui, ¿no? Que de pronto hay imágenes que empiezan a aparecer, que son en donde la gente que no sabe hablar puede hablar, y que es más, se hace más importante oír a esa gente que leer a la gente que sí sabe hablar. Que empieza a recuperar fuerza simbólica, o que empieza a, yo pienso mucho, un ejemplo pero por cercanía, no porque es lo que conozco, no porque sea lo más ejemplar, que lo que ha pasado en Valparaíso, en mi ciudad, que también hay un imaginario que Greber yo creo que ha trabajado una cuestión interesante, que tenemos como todo nuestro imaginario de los referentes teóricos, Thomas Hobbes, no sé, como todos los referentes teóricos occidentales, hablan todo el tiempo de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? De que somos lo peor para nosotros mismos, entonces necesitamos ser gobernados porque si no nos vamos a matar. Y eso ha ido enterrando toda la historia de la cooperación, toda la historia de la inteligencia colectiva, de lo que podemos hacer juntos. Esa historia es una historia que casi que no tiene relato, no tiene imagen, y ha quedado fuera. Sin embargo, por ejemplo, aquí, ante la auténtica inoperancia del gobierno de Piñera, lo que pasó es que la gente empezó a autoorganizarse y a hacer ollas comunes, ¿no? Que las ollas comunes tenían una tradición durante la época de la postdictadura, bueno, durante la dictadura misma, porque la gente no se confinaba, porque si se confinaba tenía hambre, porque no tenía que comer en su casa. Los niños llevaban 3 días llorando porque no tenían para darles ni un trozo de pan, y no tenían ni harina para hacer, o sea que los vecinos empezaban a cuidarse, empezaron a organizarse, y empezaron a recuperar la historia de sus propios símbolos, y los símbolos de las imágenes que levantaban igual eran en camisetas, en los pañuelos, en las mascarillas, que a lo mejor no tienen esa circulación veloz y desanclada que tienen los medios, pero que son imágenes de relaciones de supervivencia, de historias de supervivencia, que tienen una potencia y un poder para articular otras relaciones y ocupar otros roles sociales, que a mí me parece que, por supuesto, no responde, sería ingenuo o como mínimo irresponsable decir que eso puede combatir con una industria de la imagen.
pero creo que hay algo de esa multiplicación de esos otros flujos, de esos otros íconos durante la revuelta anterior. Había habido una revuelta de imágenes también y de símbolos, del perro, matapacos, de una serie, y se habían pintado las calles, en lugar de ser circular la imagen era a través del graffiti. Como, diría que hay otros soportes también en que la imagen se articula y levanta su potencia. Sí, para mí, realmente, las imágenes que más características me caracterizan más la pandemia, que realmente, y creo que lo has citado, es precisamente la inactividad humana y cómo el planeta resurge con ella, ¿no? A mí me parece que es la imagen que personalmente me refleja más y me explica más la pandemia, especialmente por la ausencia de la actividad humana. Sí, tenía unas imágenes de los estacionamientos, diríamos, de aviones, de cuando los animales empiezan a descender en la ciudad, las aguas se clarean. Y es un imaginario que ha estado bastante presente, pero que también es bien interesante de por qué ese imaginario se acierta, cuando en realidad pensar la transformación, sí, los procesos de transformación, quiero decir, hay por una parte la percepción de que cuando acabe la pandemia vamos a cambiar nuestras formas de vida y vamos a poder mantener ese ritmo frenético que nos ha conducido a destrozar el lugar donde habitamos, pero de facto no es así, porque si no pensamos los procesos de transformación, esas son como imágenes que se quedarán en una anécdota de cómo la vida se abre lugar. No es una anécdota porque precisamente gracias a esto todos aquellos negacionistas sobre si la contaminación en el planeta era inevitable y que no era fruto de la actividad humana, se ha hecho esa posibilidad de hacer esta prueba y probablemente nunca se hubiera llevado a cabo. O sea, es verdad que hay como una carrera para volver a la normalidad, que normalidad, de hecho, vivimos en la anormalidad, por la cual cosa cada día nos tenemos una necesidad de configurar una nueva realidad. Entonces, me parece que al final creo que la visión de que cada uno se tiene que replantear una nueva vida, y a su vez no tiene por qué ser estereotipada, me parece que es el plano en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que no solo soy sensible a lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice, y que de alguna manera intentaba comentarlo con esto que planteaba Rita hace rato, de que se ha abierto una fisura en el imaginario para comprender que aquello que se nos decía que era imposible, sí puede ser posible, pero creo que el trabajo, a lo mejor esto viene con otra cosa, que creo que las transformaciones no vienen por un cambio de conciencia, sino porque los cambios de conciencia no implican necesariamente un cambio de conciencia tal y como lo hemos entendido, ¿no? Como esto, ¿no? Los negacionistas han visto que esto era posible y entonces van a cambiar su forma de vida. Lamentablemente los procesos de transformación no se dan solo por eso, sino que están acompañados de otras condiciones y tramas materiales que son muy complejas y que son las que pienso que a lo mejor necesitarían mover imaginario de modo más, no diría profundo, a otro nivel de superficie, para que estos cambios, cuando digo que es anecdótico, no quiero decir que es menor, quiero decir que no se queden como flor de un día en la historia de la humanidad y que luego siga su catástrofe. Pero pensaba que en pensar los procesos de transformación que nos harían poder hacer sostenibles estos nuevos paisajes y estas nuevas formas de vida, ¿cuál sería el rol que las imágenes tendrían allí? ¿Y cuál sería el rol del trabajo con imágenes en levantar esos otros imaginarios que tampoco pueden competir con la gran industria? Porque además el tiempo que yo digo de esta escasez de imágenes probablemente ha sido la época en la que más imágenes se ha visto a través de la industria, ¿no? De la gente que
venían muchos amigos que a mí me daban mucha envidia porque yo no tenía tiempo además para hacerlo, que te contaban todas las series que habían visto, todos los libros que se habían leído, porque había gente que paradójicamente tuvo mucho tiempo. Ahora, ¿qué tipo de tiempo a costo de qué? También esa es otra cosa de lo que habría que hablar. Pero incluso Enrique Puig sostiene la teoría en su libro Cuerpos Rotos, que el confinamiento no habría sido posible sin estas infraestructuras de conectividad y de cierta, bueno, y de ocio en gran medida. Pero pensar esos procesos de transformación era donde yo quería dirigir esa zona de atención. Andrea, genial, es que sé que, porque Facunder, bueno, está una trabajadora abajo que tiene que ir a las 9, bueno, que tenemos el bar hasta las 11, entonces creo que podemos cambiar un poquito. Podemos abandonar a las personas que, no, mira, ya nos han abandonado antes, claro, eso está genial, no hay que abandonar a nadie.